Uno. Buenas noches, doctor Henry. Bueno, nuestro grupo es el número 5 y está conformado por Chichan de Márquez Evelyn, Banguera Tircio Jocelyn, Vanegas Corozo Alison, Preciado Montezuma Luis, Lozada Escobar Héctor y quien les habla Ansel Alarcón Ariel. Bueno, nuestro tema es contaminación atmosférica. Bueno, continuando con el tema, tenemos el primer punto que es composición del aire atmosférico. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el aire desde hace unos 4.500 millones de años, una capa gaseosa envuelve el planeta de forma permanente, tal forma que los rayos solares quedan atrapados en el interior de la atmósfera. Esta atmósfera nos permite el paso de radiaciones de diversas longitudes de ondas en el espectro electromagnético para obstaculizar la salida hacia el exterior de buena parte de la energía, a su vez por la superficie terrestre. Bueno, aquí tenemos una tabla en lo que nos consta el aire, los elementos y su composición. Tenemos el nitrógeno, su elemento es N2. Su composición es de 76.084 y un porcentaje de 0.004%. Tenemos también lo que son los oxígenos. Tenemos O2. Tenemos que tiene una composición de 20.948 y un porcentaje de 0.002%. Tenemos también lo que es el argón aéreo. Tenemos su composición que es de 0.934 y tenemos un porcentaje de 0.001. Tenemos también el agua vapor H2O. Tenemos su variable y su porcentaje en ppm. Tenemos el neón. Tenemos el neón, que este es Ne, que tiene una composición de 18 ppm. Tenemos el helio. El helio tiene una composición de 5 ppm. Tenemos el xenón. El xenón tiene una composición de 0.08 ppm. Tenemos también el metano, que tiene una composición de 2 ppm. Tenemos el hidrógeno, que tenemos una composición de 0.5 ppm. El oxígeno nitroso, que tiene una composición de 0. ppm. Tenemos el ozono, que tiene una composición de 0.05 ppm. Tenemos el ozono, también, que tiene una variable de 0.02 ppm. Un amoníaco de 4 ppb. Tenemos un dióxido de nitrógeno de 1 ppb. Tenemos el sulfuro de hidrógeno, que tiene una composición de 0.05 ppb. Bueno, tenemos lo que son las fuentes de emisión. Los contaminantes presentes en la atmósfera provienen de dos tipos de fuentes bien diferenciadas, a saber, las naturalezas y los antropogénicos. Bueno, tenemos la primera, que es son fuentes naturales, y la segunda, las fuentes antropogénicas. Bueno, ¿qué nos dice que son las fuentes naturales? Las principales fuentes o focos de emisión de contaminación naturales son los volcanes,
que emiten una gran cantidad de partículas y gases, y los incendios forestales y descomposición de materia orgánica en el suelo y en el océano, mientras que la fuente antropogénica son las fuentes de emisión antropogénica que se clasifican de la siguiente forma en función de las actividades que desarrolla el hombre. Bueno, tenemos las centrales térmicas. ¿Qué son las centrales térmicas? Nos dice que son instalaciones industriales concebidas para producir energía eléctrica a partir del vapor de agua generado por combustión y combustibles fósiles, ya sea el carbón, el fuel, el, el gas, el oxígeno de azufre, el oxígeno de nitrógeno, partículas, metales de tasa, hidrocarburos, monóxido de carbono y compuestos de CLI. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctor. Quien les habla, Evelyn Chichán de Márquez. A mí me tocó refinerías. Se dice que la materia prima está constituida por una mezcla compleja de hidrocarburos y pequeñas cantidades de sustancias como azufre, oxígeno, nitrógeno. El objetivo de estas plantas industriales es producir a partir de esta mezcla una gama amplia de productos que satisfagan las exigencias del mercado. Las etapas principales del refino son 4: la separación, la conversión, tratamiento y mezclado. La separación se dice que es la que se lleva a cabo principalmente mediante destilación fraccionada, donde el petróleo crudo se calienta y se separa en diferentes fracciones según su punto de ebullición, como gases ligeros, naftas, queróseno, gasolos y residuos pesados. En la conversión, se aplican los procesos químicos como craqueo catálico y que van reformando para romper moléculas más grandes y obtener productos de mayor valor como gasolina y diésel. En el tratamiento, se eliminan impurezas como azufre, nitrógeno y metales mediante procesos como hidrosulfuración, desaromatización para cumplir con normativas ambientales y mejorar la calidad del combustible. En el mezclado, se combinan diferentes fracciones y aditivos para obtener productos finales y con características específicas como gasolina, diésel, lubricantes y otros derivados. Tenemos también los focos móviles. En estos la industria automotriz ha producido en forma masiva una cantidad de vehículos que van contribuyendo a incrementar los problemas de contaminación atmosférica como consecuencia de las emisiones de los gases de escape. Los principales contaminantes emitidos por los vehículos son monóxido de carbono, oxígeno de nitrógeno, y hidrocarburos inquemados y material particulado y compuestos de plomo. Las emisiones de un vehículo dependen de tipo de motor, tipo de combustible, edad del motor, cilindrada y condiciones de uso. Tenemos los derivados de azufre. Entre los derivados del azufre es el principal contaminante presente en la atmósfera y su concentración es de 0,2 ppb. La actividad volcánica es la fuente natural más importante y son las actividades del hombre que producen la mayor parte que está presente en la atmósfera. Ciclo del azufre. Los mayores depósitos de azufre son tipo de sedimentario, encontrándose en el agua y en el suelo. Fundamentalmente solo una parte pequeña de ese que se encuentra en la atmósfera y formal. Para los organismos, la principal fuente del azufre es el sulfato inorgánico disuelto en el agua, que es absorbido por las plantas y utilizando la formación de aminoácidos azufrados. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, quienes habla, Preciado Montezuma Luis. Derivados del carbono. El carbono se halla en la naturaleza en forma de carbonatos, rocas
calcáreas y sobre todo en forma de anhídrido carbónico CO2. El ciclo del carbono es de tipo gaseoso y es un elemento muy abundante en la atmósfera. En la hidrosfera, el carbono disuelto lo contiene en el agua y tiende a regular la cantidad de carbono en la atmósfera. En principio lo podemos considerar al CO2 como un compuesto no contaminante, puesto que es un componente del aire y también es utilizado por los vegetales en la fotosíntesis y hasta antes de la revolución industrial. Estaba presente en el suelo en proporciones normales. Siguiente. Conclusión de la contaminación de la atmósfera. Derivados del nitrógeno. La fuente más abundante de nitrógeno en la naturaleza es la atmósfera con un 75%, 75%. Los compuestos de este elemento como NO, NO2 y NO3 engendran reacciones fotoquímicas en la atmósfera. En los escapes de los automóviles se verifica la reacción siguiente: NO más 1,5 de O2, que da igual a NO2. Este NO2 es nocivo para los animales, pero no para los vegetales, salvo para el pan. Siguiente. Tenemos lo que son las sustancias cancerígenas. Son aquellas sustancias que provocan divisiones extraordinarias de las células de los tejidos normales en adultos, afectando así su crecimiento y multiplicación. Tenemos tres puntos fundamentales, que son los compuestos policíclicos como el benzopireno, dibenzoatreno, dibenzopireno, benzo, el fenoatremo, indopireno y la disoacridina, 7H. Tenemos lo que son las aminas aromáticas. Las más importantes es la nafilamina 2, benzidina, amino 4, difenilo rojo, mangueta, auromicina, los cuales causan cáncer a la vejiga. Y tenemos lo que son los hidrocarburos clorados. Tenemos lo que son los compuestos N. Los compuestos N, los cuales son los nitrosos. Su acción no está aún determinada, sino que se cree que se origina el cáncer de estómago. Y tenemos lo que son las sustancias minerales. Existen evidentes relaciones entre el uso del cromo y el cáncer de bronquios, el uso del níquel y el cáncer del seno estomacal, y su problema de asbestosis, que es el arsénico y el cáncer de piel. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, Alison Valesca Venegas Corozo, yo les voy a hablar sobre el tema efecto invernadero. Es causado por la presencia y acumulación de contaminantes en la atmósfera, fundamentalmente anhídrido carbónico, cuyas concentraciones se suman al vapor de agua presente en la atmósfera, a los COX, NOx, partículas en suspensión. Efectos locales. Un problema local supone la existencia de una fuente y receptores potenciales muy próximos. También tenemos efectos regionales. Se suele centrar en lo que sucede con el aire en zonas consideradas habitualmente como no contaminadas. También tenemos efectos locales, que son aquellos en los que dicha contaminación es transportada por todo el planeta. También tenemos efectos globales. Las poblaciones urbanas sufren profundamente los efectos de la contaminación, aunque estos no se manifiestan gravemente hasta varios años después de comenzar a producirse.
También les hablaré sobre los efectos sobre el hombre material. La contaminación del aire afecta a la salud humana de diversas maneras. Una de ellas es los problemas respiratorios. El aumento de partículas en suspensión y gases contaminantes como el dióxido de azufre, que en la tabla periódica se representa como CO2, y óxido de nitrógeno, que en la tabla periódica se representa como NOx, puede causar asma, bronquitis y enfermedades pulmonares crónicas. Enfermedades cardiovasculares. La exposición prolongada a contaminantes como el monóxido de carbono, CO y partículas finas pueden aumentar el riesgo de infartos y problemas cardíacos. También tenemos efectos neurológicos. Algunas sustancias como el plomo y el mercurio afectan el desarrollo del sistema nervioso, especialmente en niños. También tenemos efectos en la piel y los ojos. Gases como el ozono y el dióxido de azufre pueden causar irritación ocular, alergia y envejecimiento prematuro de la piel. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, quien les habla es el estudiante Héctor Lozada. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la contaminación del suelo. Para empezar, vamos a hablar sobre la definición de qué es el suelo. El suelo es una capa superficial de la corteza terrestre, compuesta por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es un recurso esencial para la vida, ya que consiste en la vegetación y actúa como filtro de contaminantes. Siguiente, por favor. Causa que degradan los suelos. Deforestación. La eliminación de la cubierta vegetal expone al suelo a la erosión por viento y agua, reduciendo su fertilidad. Uso excesivo de agroquímicos. Los pesticidas, herbicidas y fertilizantes contaminan el suelo, afectando su microbiota y reduciendo su calidad. Residuos industriales y urbanos. Los desechos tóxicos provenientes de la industria, basureros y actividades mineras introducen sustancias peligrosas en el suelo. Partículas agrícolas inadecuadas. El monocultivo y el sobrepastoreo disminuyen la calidad del suelo al agotar sus nutrientes. Derrame de hidrocarburos. La contaminación de petróleo y sus derivados afecta la estructura y composición del suelo, haciéndolo tóxico. Siguiente, por favor. Factores influyentes en la contaminación del suelo. Manejo inadecuado de residuos sólidos. La ineficiencia en la recolección y tratamiento de basuras. El almacenamiento incorrecto de desechos. Fugas y derrames accidentales. Accidentes durante el transporte de maquinarias peligrosas. Fugas de tanques de alimentación. Prácticas agrícolas inapropiadas. El uso excesivo o incorrecto de pesticidas y fertilizantes pueden provocar una contaminación directa del suelo o indirecta de las aguas superficiales y subterráneas debido a la escorrentía y filtración de estos productos químicos. Actividades industriales. El vertido de residuos sin un control adecuado, la fuga de depósitos y tuberías enterradas y las prácticas operativas deficientes pueden introducir contaminantes al suelo. Siguiente, por favor. Tratamiento de suelos contaminados. Lavado de suelo. Consiste en extraer los contaminantes del suelo mediante soluciones líquidas que los disuelven o suspenden, permitiendo su separación y posterior tratamiento.
Soy Banguera Tirso Jocelyn y voy a hablar acerca del tratamiento de los suelos contaminados. Bueno, existen diversas técnicas para remediar suelos contaminados, que se pueden clasificar en tratamientos físico-químicos y también biológicos. Entre ellos tenemos el lavado de suelos, que consiste en extraer los contaminantes del suelo mediante soluciones líquidas que los disuelven o los suspenden, permitiendo su reparación o posterior tratamiento. Electrocinética. Aquí se aplica una corriente eléctrica al suelo para movilizar contaminantes hacia electrodos en donde puedan ser extraídos. También la bioremediación. Utiliza microorganismos para degradar contaminantes orgánicos en el suelo, transformándolos en sustancias menos tóxicas. Siguiente, por favor. También existe la fitorremediación. Esta emplea plantas para absorber, acumular o degradar contaminantes presentes en el suelo. Inyección de aire comprimido. Se introduce aire en el suelo para volatizar contaminantes, facilitando así su extracción y su tratamiento. Tratamiento térmico in situ. Consiste en calentar el suelo contaminado a altas temperaturas para poder así vaporizar los contaminantes y luego capturarlos y ser tratados. Siguiente, por favor. Contaminantes del suelo. Entre los principales contaminantes del suelo tenemos los siguientes, que son los metales pesados, elementos como plomo, mercurio, cadmio y arsenio, que estos pueden ser tóxicos para los organismos vivos y persistir en el ambiente. Hidrocarburos. Son compuestos derivados del petróleo que pueden contaminar el suelo debido a derrames o fugas. Pesticidas y herbicidas. Son productos químicos que son utilizados en la agricultura que pueden acumularse en el suelo y afectar su calidad. Residuos industriales. Subproductos de procesos industriales que si no se gestionan adecuadamente pueden contaminar el suelo. Siguiente, por favor. Evaluación de contaminación del suelo. Para determinar la presencia y concentración de contaminantes en el suelo se emplean diversas técnicas. Entre ellas están el muestreo y análisis químico, que consiste en recolectar muestras de suelo y analizarlas en laboratorios para poder determinar y cuantificar los contaminantes que están presentes. El monitoreo in situ. Utiliza sensores y equipos portátiles para medir contaminantes directamente en el lugar, permitiendo una evaluación rápida. Y por último, la evaluación de riesgos, que analiza la información obtenida para determinar los posibles efectos de los contaminantes en la salud humana y el medio ambiente, y poder establecer la necesidad de acciones de remediación. Gracias. Bueno, voy a dar la conclusión general del tema, la cual dice que la contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más graves de nuestra época, con impactos que afectan la salud humana, los ecosistemas y el equilibrio climático del planeta. Se origina principalmente por la emisión de gases y partículas contaminantes provenientes de la quema de combustibles fósiles, procesos industriales, incendios forestales y otras actividades humanas. Estos contaminantes como el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y las partículas en suspensión contribuyen al cambio climático, el deterioro de la calidad del aire y diversas enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Gracias. Continuando con la conclusión, sin embargo, la contaminación atmosférica no ocurre de manera aislada, está interconectada con otros tipos de contaminación, como la del agua y el suelo.
Un claro ejemplo de esta relación es el derrame de petróleo en ríos y cuerpos de agua. Cuando ocurre un derrame de crudo, no solo afecta el ecosistema acuático, sino que también se generan compuestos volátiles que contribuyen a la contaminación del aire. El petróleo derramado libera compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos, policlínicos y otros gases tóxicos que pueden evaporarse y afectar la calidad del aire en la zona afectada. Estas sustancias pueden ser transportadas por el viento, afectando comunidades cercanas y aumentando el riesgo de problemas respiratorios y otras enfermedades. Un claro ejemplo de esto es lo que está sucediendo ahorita en la ciudad de Esmeralda. Bueno, no solamente en la ciudad, sino también en los alrededores. Como se regó el crudo, nos afectó a todos, literal. Porque no tenemos agua, y otra, porque también les afectó a los que trabajan en el puerto, porque no pueden trabajar. A continuación, mi compañero le seguirá dando la conclusión. Continuando con la conclusión, tenemos que la quema del petróleo derramado es una práctica común en algunos casos para mitigar el daño ambiental, pero esta solución de emergencia genera grandes cantidades de contaminantes atmosféricos, como son el dióxido de carbono, el hollín y óxidos de azufre, que contribuyen al calentamiento global y a la lluvia ácida. De esta manera, un desastre ambiental en el agua puede intensificar la crisis de contaminación en el aire. A continuación, mi compañera le seguirá dando una pequeña conclusión. Bueno, por otro lado, tenemos que los derrames del petróleo afectan a los ecosistemas de manera directa al destruir la biodiversidad acuática y también reducir la calidad del agua. Esto lo que hace es generar un impacto en la economía y en las comunidades que dependen de los ríos para su subsistencia, ya sea por la pesca, el turismo o el acceso al agua potable. A largo plazo, la degradación de los ecosistemas acuáticos también altera la capacidad de la Tierra para absorber dióxido de carbono, lo que agrava más aún el problema del cambio climático. Para finalizar con la conclusión, por todo esto, es evidente que la contaminación atmosférica y los derrames de petróleo en los ríos están interconectados en un ciclo de daño ambiental que requiere soluciones integrales. Es fundamental implementar regulaciones más estrictas para reducir las emisiones contaminantes, mejorar las prácticas de extracción y transporte de petróleo para prevenir derrames y promover el uso de energías renovables para disminuir nuestra dependencia a los combustibles fósiles. Asimismo, es crucial la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección de los ecosistemas, ya que la contaminación no solo afecta al medio ambiente, sino también a nuestra calidad de vida y bienestar. Solo mediante un enfoque global y sostenible podremos mitigar los efectos de la contaminación y garantizar un futuro más saludable para las próximas generaciones. Muchas gracias.